Hay que ser sinceros, en la Argentina de antes se podía decir cualquier cosa. Hoy vamos a desempolvar 10 anuncios argentinos que honestamente nos darían vergüenza ajena si salieran al aire hoy. Prepárate para la nostalgia y el asombro por igual, porque te aseguro que algunos te sacarán una gran carcajada. Encima anda con un tipo. No, ¿cómo le voy a decir eso? Siempre fue raro. Con razón no le gusta el fútbol. En los 90, cuando tener línea fija todavía era un lujo y los teléfonos se descomponían más de lo que funcionaban, apareció una publicidad que buscaba reírse de esa incomunicación. La campaña de Línea 1 de Telecom mostraba a un personaje atrapado en situaciones absurdas por culpa del mal servicio, pero lo que parecía solo un chiste sobre teléfonos derivó en algo mucho más polémico. El spot terminaba con un remate inesperado. El protagonista decía que no le gustaba el fútbol porque salía con alguien de su mismo género. La línea era presentada como un gag, como si la homosexualidad fuese la explicación graciosa de una rareza. En aquellos años, la tele podía burlarse así sin que casi nadie lo cuestionara. El chiste que se daba por sentado en el humor de esa época en Argentina era tomado claramente por los publicistas para realizar este tipo de spots. Lo curioso es que, en lugar de celebrar la diversidad, la campaña usaba la orientación sexual como sinónimo de extravagancia. Con el paso del tiempo, Línea 1 desapareció del mercado y con ella ese recuerdo incómodo. Hoy, un anuncio así sería cancelado y retirado de inmediato, no solo por homofóbico, sino porque refuerza estereotipos dañinos que décadas después seguimos intentando desterrar. Nombrarlo es volver a una Argentina donde la burla era moneda corriente, y donde un teléfono roto podía ser la excusa para reírse de la identidad de alguien. El chocolate Águila me hace sentir bien, desde que era así de chiquitito. La publicidad de la tan reconocida marca de chocolates que todo argentino conoce, Águila, ha sabido sostenerse en el mercado con diferentes variantes, y desde hace décadas. Pero hubo un tiempo en el que su publicidad se tornó un poco polémica. Resulta que en un momento el chocolate era sinónimo de color de piel, lo que hizo que varias publicidades se hicieran en torno a ese tópico. En este caso, el famoso pianista cubano, que en Argentina nunca conocimos su voz porque siempre fue doblada. Era el protagonista que narraba su gusto por el chocolate desde que era un niño. Hacia el final del spot, nos muestra una foto suya de pequeño y vemos que era rubio y de piel blanca. Si bien el comercial pretendía apelar a lo gracioso, el spot está más cerca del racismo que del humor. En la década de los 90, el anuncio se veía en todas las casas. La voz cálida del protagonista invitaba a acompañarlo en su recorrido por la niñez, mientras el chocolate se convertía en un símbolo de cariño y alegría familiar. Las imágenes de dulces y meriendas activaban la memoria colectiva, con ese aroma imaginario a cacao que hacía agua a la boca. Hoy, ese mismo spot sería cuestionado por su racismo implícito. Mostrar a un niño rubio y luego a un adulto negro como giro humorístico no solo resulta incómodo, sino que refuerza la idea de que la identidad racial podía manipularse para el entretenimiento. Esta publicidad quizás nos recuerda que la diversión televisiva del pasado a veces cargaba con prejuicios que hoy nos incomodan. Pete, me gusta el pete, azúcar, pete. Dale, comete un pete de Villiquen. Otro ícono de los 90, el comercial del dulce. Pete de Villiquen irrumpía en la televisión con un jingle que se pegaba como caramelo en la memoria. Me gusta el pete, qué rico es, repetido con la fuerza de un coro infantil que convertía la merienda en ritual. La canción, alegre y simple, se volvía banda sonora de la niñez, figuritas sobre la mesa y risas que se desbordaban entre hermanos. Bastaba escuchar esas notas para que los chicos corrieran a los kioscos y pidieran el dulce con insistencia. La cámara acompañaba esa sensación, una golosina gomosa cubierta por azúcar con forma de chupeta, como si la pantalla misma exhalara azúcar. Los niños eran el centro de la escena, con sonrisas exageradas, ojos encendidos y gestos que parecían invitar a cualquiera a sumarse a esa fiesta de consumo. Al mirarlo hoy, el encanto se agrieta. El nombre del producto, que entonces pasaba inadvertido, hoy resuena con incomodidad, pero no solo eso hace ruido. Proponer con tanta felicidad una golosina repleta de azúcar, con colorantes y demás químicos en la actualidad se puede ver casi como un problema relacionado con la salud y la buena alimentación que merecen los niños. El comercial, que exaltaba inocencia, revela estrategias de manipulación emocional,
vincular la felicidad infantil al consumo, esconder los excesos de azúcar bajo risas contagiosas, usar símbolos afectivos como anzuelos. Y para terminar el comercial, el narrador pronuncia una frase final que hoy definitivamente no sería aceptada. Comete un pete, de Villiquen. Black Trinitron, solo en Sonic. Pantalla negra, pantalla plana. El anuncio del Sony Black Trinitron desplegaba una coreografía de luz, color y presencia humana que pretendía seducir. La pantalla emerge como portal de modernidad. Frente a esa puerta tecnológica aparece un actor de piel oscura que ocupa el centro del plano. Su presencia no es neutral, sino cargada de simbolismos, pues su piel es del mismo color que el producto que se presenta. Lo que en su momento parecía un gesto moderno de inclusión hoy se ve con otros ojos. No fue casual que eligieran a un actor negro para presentar un televisor llamado Black. La publicidad jugaba con ese cruce de significados, usando su color de piel como parte del gancho. En aquel entonces se aplaudía como ingenioso, pero si lo pensamos ahora resulta incómodo. La frase, hasta hoy usted tenía un televisor, hoy tenga un Sony Trinitron, puede sonar desde la mirada actual, como si estuviera comparando al nuevo televisor negro con algo que se posee como un objeto al servicio de quien lo compra. Y cuando recordamos que las comunidades afrodescendientes cargan una historia de siglos de esclavitud y exclusión, la metáfora se vuelve aún más desafortunada. Lo que parecía una ocurrencia simpática en los 90, hoy nos suena como una falta de respeto. En vez de valorar realmente la diversidad, se hacía uso del color de piel de una persona como simple recurso de venta. Perdió peso con mi producto y quedó más linda que nunca. Otro recuerdo que hoy provocaría indignación es la campaña de Reduce Fat Fast, que promovía la pérdida de peso como sinónimo de éxito y felicidad. De hecho, tras la denuncia de varios consumidores, la publicidad fue prohibida. La publicidad estaba dirigida principalmente a mujeres, con frases como "estás más linda que nunca" o "tu mejor versión empieza hoy", reforzando la idea de que la belleza dependía del cuerpo. En los 90, las chicas veían el anuncio en la tele y compartían la información con amigas. Los comerciales se repetían durante la programación infantil y juvenil, mientras se escuchaba música motivadora y se mostraban transformaciones de mujeres sonrientes. El mensaje era claro: si quería ser aceptada y atractiva, debía seguir el régimen del producto. Con los años, este tipo de publicidad fue cuestionada por su influencia en la autoimagen, la salud mental y la percepción corporal, incluso la salud vinculada a enfermedades como anorexia o bulimia. Hoy un spot así sería prohibido por fomentar la gordofobia y estereotipos de belleza irreales. Sin embargo, en su momento funcionó como promesa de cambio y motivación, aunque basada en estándares peligrosos. ¿Te suena alguno de estos jingles? Compartí tu recuerdo abajo. Calidad, se dice Philip Morris. La publicidad de Philip Morris en los 90 representaba un claro ejemplo de sexismo, mostrando mujeres como objetos de deseo y hombres como figuras de poder que definían su rol en la sociedad. Los anuncios promovían el consumo de cigarrillos vinculándolo con sofisticación, éxito y seducción, usando clichés que hoy serían inaceptables. En la época los espectadores lo veían como aspiracional, un hombre con traje elegante y un cigarrillo, rodeado de mujeres atractivas, generaba admiración y envidia. Las familias lo comentaban sin cuestionar demasiado, y los jóvenes imitaban gestos y poses. La publicidad reforzaba la noción de que fumar era sinónimo de glamour y estatus social, y que el valor de la mujer estaba ligado a su apariencia. Hoy, estos anuncios estarían prohibidos por sexismo y promoción de hábitos nocivos, pero siguen presentes en la memoria colectiva como ejemplo de cómo la publicidad moldeaba roles de género y comportamientos sociales. Los discapacitados mentales pueden enseñarnos algo. La campaña de Fundación Inca buscaba sensibilizar sobre personas con discapacidades intelectuales, pero lo hacía de manera polémica. El mensaje "los discapacitados mentales pueden enseñarnos algo" pretendía inspirar, pero hoy se percibe como paternalista y discriminatorio. En su momento, la publicidad generaba impacto, mostraba historias de superación y actividades cotidianas de personas con discapacidad, invitando a la sociedad a aprender de ellos. Las familias lo veían con cierta emoción y los niños de la escuela comentaban cómo podían hacer algo útil para los demás. Sin embargo, el lenguaje utilizado reforzaba jerarquías y desigualdades,
implicando que la persona con discapacidad debía enseñar para ser valiosa. Con el tiempo, la sociedad avanzó hacia campañas más inclusivas y respetuosas, centradas en derechos y capacidades, y no en lecciones desde la mirada de quienes no tienen discapacidad. Hoy, este spot sería criticado por su tono condescendiente. Rico, y con ese chocolate y esos trocillos de maní. Otro recuerdo que hoy haría escándalo es la publicidad de bombones TOC, presentada como una verdadera obra de arte. TOC buscaba diferenciarse con una propuesta llamativa. En lugar de mostrar solo gente comiendo chocolate, la historia transcurría dentro de un cuadro. Una pintura de una mujer cobraba vida, hablaba con voz suave, casi susurrante, y le pedía al pintor que le alcanzara un bombón. El gesto era sugerente, reforzado por una música envolvente y por los colores intensos que destacaban el brillo del chocolate. El remate llegaba con un doble golpe. La mujer de la pintura anunciaba que tenía una sorpresa, y la siguiente imagen la mostraba desnuda en el cuadro. Para la época, el anuncio generaba curiosidad y risas cómplices. La mezcla de erotismo sutil con chocolate funcionaba porque la sociedad de entonces aceptaba sin cuestionar la objetivación de las mujeres como recurso de venta. Sin embargo, el mensaje hoy se lee de otro modo. La mujer reducida a musa sensual, su cuerpo convertido en sorpresa, muestra cómo la publicidad apelaba a estereotipos y reforzaba la idea de que el valor femenino estaba en su atractivo sexual. Lo que se presentaba como ingenioso y artístico, resulta ahora un claro ejemplo de sexismo enmascarado de creatividad, una estrategia que asociaba placer y consumo a costa de la dignidad femenina. Telequino reparte mejor. La campaña de Telequino recurría a estereotipos raciales y culturales. Un árabe y un chino eran presentados como caras de mafia terrorista, en donde se buscaba a quien en ese momento era la cara del juego, para descubrir su éxito. El humor se basaba en prejuicios que hoy serían inaceptables y considerados sumamente ofensivos. En aquella época, los espectadores se reían de la exageración de los personajes, mientras jugaban con los números y soñaban con premios. La televisión era el lugar de entretenimiento familiar y las campañas jugaban con lo absurdo para atraer atención. Con los años, este tipo de publicidad se volvió insostenible, por reproducir estereotipos raciales y promover discriminación cultural. Hoy, un anuncio así sería prohibido y muy criticado por organizaciones de derechos humanos. Los fideos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. Pero un anuncio que hoy sería completamente polémico es el de Manteca Sancor, donde el marido le tira un plato de fideos a su esposa por usar margarina en lugar de manteca. La campaña promovía un producto a través de la violencia doméstica y la humillación de la mujer. En los años 70, que es cuando este comercial sale al aire, los espectadores lo veían como humor exagerado, mientras las familias comentaban la escena con incredulidad o risas nerviosas. La publicidad utilizaba una situación cotidiana llevada al extremo para vender un producto de cocina. Claramente, con el correr de los años este anuncio se volvió inaceptable, y campañas así desaparecieron del aire. Hoy sería prohibido por promover agresión y discriminación de género. Traerlo al recuerdo nos hace ver el cambio en la sociedad, así como por suerte este tipo de publicidades fueron desapareciendo. Le pregunté si quería ver uno bien grande. La publicidad de Bazooka usaba el humor sexista y el doble sentido, apoyándose en burlas hacia los demás para vender chicles. Estaba construido sobre el humor pícaro y el doble sentido, con protagonistas adolescentes que tenían una charla de cómo conquistar chicas. Al final del anuncio, uno de ellos suelta la frase: "Le pregunté si quería ver uno bien grande". Ahí se revela el juego sexual implícito, un chiste pensado para provocar risas, pero completamente sexista y problemático desde la mirada actual. En los 90, esas bromas eran celebradas, la publicidad se sentía cercana, parte del mundo cotidiano, y funcionaba porque la sociedad miraba con indulgencia ese tipo de humor. Lo que antes se consideraba pícaro y divertido, hoy resultaría inaceptable. La combinación de doble sentido sexual y burla hacia otros niños refleja estereotipos de género y normaliza el acoso entre pares, un mensaje que ninguna marca debería transmitir a menores. Mirarlo ahora es un recordatorio de incomodidad y en retrospectiva nos hacen cuestionar qué se enseñaba sobre respeto, límites y consentimiento incluso a los chicos más pequeños. Tatús brillantes, metalizados, se encienden.
El comercial de los tatuajes brillantes, Verano Fashion, mostraba a una modelo frente al espejo, probándose ropa cada vez más corta y fresca, dejando ver mucha piel, mientras aparecían círculos mostrando partes de su cuerpo, el hombro, la cola, el escote, donde se lucían los tatuajes que venían de regalo en papas Lay's y Cheetos. La idea era que estos tatuajes brillantes, pulseras y collares, te hacían ver cool en verano, pero lo que realmente pasaba era que el cuerpo de la mujer se usaba como vidriera para vender un simple accesorio. La publicidad apostaba a la sensualidad, reforzando la idea de que lo importante era tener un cuerpo para mostrar y gustar a los demás. Y para el cierre del comercial, ella abría la puerta de su casa para salir, y se encontraba con un montón de hombres, adolescentes y hasta niños, con los diferentes paquetes en sus manos, a modo de ofrenda para ella. Pensar en un spot así hoy sería duramente criticado, no solo por cosificar a la mujer, sino también por querer meter un producto infantil dentro de un código sexualizado. En los 90 nadie lo cuestionaba, al contrario, los colores llamativos, la música de playa y la imagen de lo fashion lograban que muchos lo vivieran como algo divertido y aspiracional, pero al mismo tiempo es darnos cuenta de que crecimos viendo publicidades que nos enseñaban a normalizar cosas que hoy ya no son aceptadas. Hoy nos incomodan, pero también nos recuerdan que la publicidad no solo vendía productos, moldeaba ideas, creaba cultura y dejó huellas en nuestra memoria colectiva. Así que si te gustó este video, te invito a que veas este sobre los postres del pasado que seguro recuerdas. Esa historia te la cuento acá.